Las circunstancias del reino visigodo, que es como titulo esta charla, bueno, quizás fuese más correcto titularlo Algunas circunstancias del reino visigodo. Y no por ello me libraría de las merecidas críticas ácidas de cualquiera que conozca con mejor detalle esos pormenores. Bien, echaremos en falta el comentario sobre los suevos, sobre los vándalos y sobre los alanos. Pero eso es que lo dejamos para mejor ocasión. Todos ellos, los godos, los alanos, los vándalos y los suevos, eran conocidos por el Imperio Romano como germánicos, aunque la extracción de todos ellos era diversa, y todos eran conocidos como bárbaros, significando originariamente este vocablo extranjero. El tono peyorativo que hoy tiene la palabra, sin duda, fue conseguido por la propia actuación de los bárbaros, que en no pocas ocasiones eran sencillamente la negación de la civilización. Roma temía invasiones procedentes de la frontera septentrional del imperio. Por ello, los grandes emperadores, en especial Julio César, dedicaron grandes esfuerzos a consolidar la frontera, anexionándose las Galias e iniciando una campaña que, por el asesinato del emperador, no pudo dar fin a la conquista total de Germania. Augusto, por su parte, abandonó la campaña y ello, a la larga, posibilitaría las asonadas de los siglos posteriores. No vamos a decir que fuese su culpa, que no se hubiese producido de otra manera, pero el caso es que ese abandono, sin lugar a dudas, posibilitó las asonadas. La crisis sufrida por el imperio en ese momento era evidente en lo moral, era evidente en lo patriótico y también era evidente en lo económico. Se produjo déficit en la balanza de pagos y el imperio debía pagar sus importaciones con oro, del que carecía. Por lo que ya en tiempos de Nerón se produjo una devaluación el año 64 que se iría repitiendo sucesivamente, llevando el denario de plata a un descenso de peso y de ley que en el segundo siglo de la era cristiana llegó al 70% de devaluación. La crisis afectó a todos los sectores económicos, pero se inició en el sector que más daño podía hacer, el agrícola, que en el siglo III derivaría en una economía autárquica. En líneas generales, los productos que dominaron en la agricultura española posterior al siglo V fueron, al igual que en las épocas precedentes, los de la trilogía mediterránea: el trigo, la vid y el olivo, y los de huerta. Y en cuanto a otros aspectos de la economía, San Isidoro de Sevilla habla de la explotación de placeres auríferos cerca de Toledo. Se sabe también que continuó la explotación de las minas de mercurio de Almadén y de otras menos importantes de plomo, así como la de las salinas de varias localidades de las provincias de la Tarraconense y de la Cartaginense, siendo la sal un producto de exportación. No se tiene noticia de otro tipo de explotaciones mineras en la España visigoda, aunque es muy posible que hubiera minas de hierro, minas de cobre y de otros minerales para atender las necesidades de la industria metalúrgica, para la fabricación de armas, útiles agrícolas, principalmente para esos asuntos, que es para lo que normalmente viene siendo útiles esos materiales. En cuanto a las costumbres, a los modos de los godos, en el transcurso de los años, con el contacto permanente con Roma, con el trato que tenían con los prisioneros romanos que tomaban, fueron suavizándose y fueron civilizándose, llegando a influir en ellos la cultura grecolatina y el cristianismo. Se romanizaron. Estas tribus bárbaras se romanizaron, conquistaron y fueron conquistadas. En este tiempo había pasado de ser meros guerreros a cultivar la tierra, a explotar la minería y a comerciar con el imperio. Esta actividad les llevaría a la búsqueda de territorios donde asentarse, que tomaría cuerpo con el emperador Aureliano, quien en el 270 reconoció los asentamientos godos en la Dacia. Bueno, pero es que no era su jurisdicción. Bueno, sigamos. Reconoció los asentamientos godos de la Dacia como los de un pueblo amigo y aliado, condición que verían mejorada en el 332
con el emperador Constantino, que además los convirtió en federados. Estas eran concesiones de Roma, que hacía por falta de capacidad para controlar la frontera, y ese extremo no pasaba desapercibido a quienes al final acabaron invadiendo el imperio, que si es cierto que se iba civilizando, no es menos cierto que continuaban profundamente sumidos en la barbarie y con ansias de invadir el cada día menos seguro imperio, al que veían como un foco de lujo y de bienestar que les atraía, siendo que ellos se mantenían en posiciones más cercanas de la miseria que del lujo. Situaciones que a mí se me presentan como alarmantemente cercanas en un mundo como el nuestro de 2024, que ha caído en la peor de las concepciones del hedonismo y cuya población, como la romana de los siglos del Bajo Imperio, carece de vigor y de virtudes, y se entrega a una vida muelle que debe ser alimentada por otros. ¿Mal la posición de Roma? Para mí, pésima. ¿Mala la actuación de los invasores? No, sencillamente lógica. ¿Y el resultado? Conforme a la posición de Roma, pésimo. Si luego existe la fortuna de que los invasores se civilicen como pasó con los godos, el mal, con ser inmenso, es de carácter menor al acaecido cuando los invasores no se civilizan, como es el caso de los musulmanes. En ese orden, el problema se agudizó cuando en el 376, y como consecuencia del empuje de los hunos, Valente permitió que los godos se asentasen en Tracia, dejando desguarnecida la frontera del Danubio, y 2 años más tarde se hacían con los Balcanes. Finalmente Teodosio los vencería y los asentaría en Tracia y en Mesina, hasta que murió Teodosio en el 390, momento en que decidieron invadir Grecia. De una lógica aplastante. Ese es el resultado de una actuación contraria a los intereses de la patria, basada en filosofías que nada tienen que ver con la filosofía, sino que se encuadran directamente en el pensamiento de los sofistas, que muy hábilmente han sabido, a lo largo de los últimos siglos, camuflarse en el concepto de filosofía, puesto que además hoy detentan, y en exclusiva, cuando justo eso es lo que más desprecian. La filosofía es lo más despreciado por los sofistas y, sin embargo, se lo autotitulan. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.